Margarita Jimeno había llegado al límite de su paciencia. Las constantes infidelidades y el desprecio de su esposo, Juan Galán, habían convertido su vida en un infierno de discusiones, gritos y resentimientos. Todo empeoró cuando, tras contratar a un detective privado, confirmó sus peores sospechas. Juan la engañaba sin remordimientos. Decidida a poner fin a su sufrimiento, Margarita planeó acabar con la vida de su marido, pero no recurrió a expertos en crímenes para ejecutar su macabro plan. Juan Galán fue asesinado. Pero la justicia no tardó en alcanzar a Margarita y a sus dos cómplices. La detención fue posible gracias a la perspicacia del gerente de una sucursal bancaria, la destreza de los agentes de policía que llevaron a cabo la investigación y, sobre todo, a la falta de firmeza de la autora intelectual del crimen. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en un caso que te va a dejar sin aliento. Imagina una vida destrozada por la traición, el dolor y la desesperación. Una mujer común, Margarita Jimeno, que llegó al límite y tomó una decisión que lo cambió todo. Planear el asesinato de su marido, Juan Galán. Infidelidades, violencia, un detective privado y un crimen que intentó borrar con fuego, pero que la justicia no dejó escapar. En este vídeo te contaré cada detalle de esta historia real que ocurrió en Alicante, desde las pruebas que la delataron hasta los juicios que sellaron su destino. Prepárate para una trama llena de giros, emociones y una pregunta que no te dejará indiferente. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando ya no tiene nada que perder? Si te gustan las historias de crímenes reales que te mantienen al borde del asiento, quédate hasta el final. Y si te gusta el vídeo, no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal, para no perderte ninguno de estos casos. El tiempo parecía detenerse. Margarita, sentada en el sofá del salón, no podía apartar la mirada del reloj, cuyas agujas avanzaban con una lentitud exasperante. Su hija Belén, de 16 años, dormía profundamente en su habitación, ajena a todo. Su hijo mayor, Juan Alberto, de 19, había pasado la noche en casa del abuelo, un jubilado que solía pasar largas temporadas en Alicante. Convencer al chico de que se quedara allí no había sido difícil. La madurez mental de Juan Alberto no coincidía con su edad, y las constantes peleas entre sus padres lo afectaban profundamente. Estas eran cada vez más frecuentes, casi diarias, al menos en los pocos días en que Juan se dignaba aparecer por casa, porque muchas veces ni siquiera se molestaba en volver. Margarita Jimeno Hernández evitaba encender la televisión. No quería correr el riesgo de que su marido se despertara. Necesitaba que estuviera profundamente dormido. De vez en cuando aguzaba el oído para asegurarse de que la respiración de Juan era regular y profunda. Sí, seguía durmiendo, pero aún faltaban más de 3 horas para la cita que había planeado. No sabía cómo hacer para que el tiempo pasara más rápido. Las agujas del reloj parecían moverse en cámara lenta. Quizás en ese momento recordó los tiempos felices, porque los hubo. Su boda el 3 de febrero de 1979 en Salamanca. Precisamente 5 días antes se había cumplido 20 años de aquel enlace, pero no hubo celebración, no había nada que celebrar. Margarita recordó el nacimiento de su hijo mayor, concebido durante la luna de miel, y el de su hija 3 años después. Pero ahora todo eso pertenecía al pasado. Los últimos años de matrimonio habían sido un infierno para ella y sus hijos, especialmente desde que la familia se mudó de Salamanca a Alicante, 4 años atrás. ¿En qué momento todo se había torcido? ¿Cómo habían llegado a ese punto? Ya había pasado la medianoche. Quedaba menos tiempo, pero las horas seguían arrastrándose. Margarita miró a su alrededor. La casa estaba aún a medio amueblar. Hacía apenas 2 meses que se habían mudado a ese piso. Ella había insistido en dejar atrás la avenida de Alcoy, donde vivían desde su llegada a Alicante.
Allí, demasiado cerca, vivía Juana, esa mujer con la que no podía competir. El cuerpo de Margarita, marcado por 2 partos, 42 años de vida y casi 2 décadas dedicadas por completo a su familia, no podía rivalizar con el de Juana, una mujer de 26 años sin escrúpulos, dispuesta a acostarse con un hombre casado y padre de familia. Juana también tenía marido, un pobre hombre engañado, otra víctima de la pasión animal que ardía entre Juan y ella. Margarita había hablado con su marido, le había suplicado que dejara a esa mujer, que pensara en su familia, en sus hijos, si es que ella ya no le importaba. Al principio, Juan lo negó todo, pero Margarita conocía cada detalle de sus encuentros. Sabía que se veían en el Palmeral, un lugar frecuentado por parejas jóvenes, y en el apartamento de un amigo de Juan. Incluso tenía una cinta de vídeo en la que se veía a Juan y a Juana besándose, tocándose y entregándose a su pasión como animales en celo. El detective le había proporcionado pruebas irrefutables de lo que ella ya sospechaba desde hacía tiempo, y eso fue demasiado para Margarita, más de lo que podía soportar. Ante la evidencia, Juan admitió su relación con Juana y le prometió a su mujer que todo cambiaría, pero esas promesas duraron muy poco. Desde octubre de 1998, cuando Margarita confirmó sus sospechas, hasta febrero de ese año, Juan había seguido viéndose con su amante, incluso con más frecuencia. Juana era solo la última de una larga lista de conquistas de Juan Galán, que había comenzado poco después de la boda. Era un don Juan que colmaba a sus amantes de regalos caros y cenas en restaurantes exclusivos, a todas menos a su esposa. A ella lo más cariñoso que le decía últimamente era: «Mira, así vas a acabar tú», cuando en la televisión salía alguna noticia sobre mujeres asesinadas por sus parejas. Eran más de la 1 de la madrugada. Quedaban poco más de 2 horas para la cita. Margarita estaba decidida. No había vuelta atrás. Todo terminaría muy pronto. Los gritos, las peleas, los portazos, las amenazas. Todo estaba a punto de acabar. Después de esa noche, todo sería diferente. Margarita podría sentarse tranquilamente a ver la televisión sin temer que Juan llegara a casa y estallara en cólera porque no la encontraba ocupada en alguna tarea doméstica. Todo saldría bien. A la mañana siguiente no iría a trabajar al hotel, llamaría a su amiga María Jesús para que le cubriera el turno. Tenía que asegurarse de que todo estuviera bien atado. Sin darse cuenta, Margarita se quedó dormida en el sofá. Cuando despertó, el reloj marcaba pasadas las 5 de la mañana. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Afortunadamente, ellos estaban allí, esperando. Bajó rápidamente al portal y les abrió la puerta. Habían quedado en que Francisco y Moisés estarían en el portal de la casa a las 3:30 de la madrugada del 9 de febrero. Sin embargo, Margarita se quedó dormida y no bajó hasta alrededor de las 5 horas. Al llegar al portal, encontró a Francisco y Moisés esperando junto a la puerta del edificio. Les abrió la puerta y los condujo hasta su piso. Una vez dentro, les indicó la habitación donde dormía su marido, Juan Galán Andrada, y luego se retiró a la habitación de su hija Belén, donde esperó en silencio. Fragmento de los hechos probados de la sentencia número 12 del Tribunal del Jurado, dictada en Alicante el 20 de diciembre de 2002. Lo que los 2 policías de la patrulla Golf 20 adscritos a la Comisaría Norte de Alicante encontraron aquella mañana no era el tronco de un árbol. Aquella masa humeante y negruzca era lo que quedaba de un cuerpo humano. Habían detenido su vehículo cerca de la pedanía de Villafranqueza, en un camino paralelo a la autovía, al ver una columna de humo que salía de unos escombros cerca de una casa en ruinas. Al principio pensaron que alguien había quemado troncos o restos de poda, pero al acercarse se dieron cuenta de la terrible realidad. Aquel montón carbonizado era un cadáver. El olor dulzón de la carne quemada se mezclaba con el acre aroma de la gasolina. Inmediatamente los agentes dieron aviso y en cuestión de minutos varios miembros del grupo de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se presentaron en el lugar, donde los restos aún humeaban. Al llegar al lugar, una zona descampada, junto a una casa en ruinas conocida como la Casa de los Festetes, se encontró sobre un montón de escombros el cuerpo carbonizado de lo que parecía ser un individuo varón.
El cadáver estaba colocado en posición de cúbito supino, con la cabeza orientada hacia la parte más alta del montículo. El rostro era irreconocible y la calcinación había afectado principalmente el tronco y las extremidades superiores, reduciendo brazos y manos a muñones carbonizados. El hallazgo marcó el inicio de una investigación que pronto revelaría la oscura verdad detrás de aquel crimen. Margarita Jimeno Hernández, agobiada por años de infidelidades, humillaciones y violencia emocional, había decidido poner fin a su sufrimiento de la manera más drástica. Con la ayuda de dos jóvenes, Francisco y Moisés, había planeado y ejecutado el asesinato de su marido, Juan Galán Andrada. Sin embargo, la justicia no tardaría en alcanzarlos. Las pruebas, los testimonios y la propia confesión de Margarita llevarían a los tres a enfrentar las consecuencias de sus actos. Era el 10 de febrero de 1999 y los agentes del grupo de homicidios se enfrentaban a un caso desconcertante. El cadáver que tenían frente a ellos carecía de documentación. Su rostro era irreconocible y casi toda su ropa había sido consumida por las llamas. El asesino había intentado asegurarse de que el cuerpo quedara completamente calcinando, rociándolo con un líquido inflamable antes de prenderle fuego. El efecto de las llamas había sido devastador. Lo único que permitía intuir que aquella masa carbonizada había sido alguna vez un ser humano eran las extremidades inferiores. No quedaba rastro de rostro, cabello o manos, solo unos calcetines negros adheridos a los pies habían resistido el fuego. Tras retirar el cuerpo y trasladarlo al depósito, los agentes de homicidios examinaron minuciosamente las cenizas y los restos del incendio. Entre los escombros encontraron un trozo de cortina de color beige, 12 ganchos metálicos de cortina, varios fragmentos de plástico que parecían ser restos de bolsa de basura y una tapa metálica de la caja de un reloj con la inscripción Casio Assembled in Korea 588 AE20W. Así, los investigadores se quedaron con un cuerpo carbonizado, una cortina, unas bolsas de basura que habían servido como mortaja y los restos de un reloj barato. La autopsia confirmó lo que todos sospechaban: se trataba de un asesinato. El proceso de combustión no logró destruir por completo la región cefálica, donde se observaban lesiones traumáticas, fracturas craneales y hemorragias intracraneales, compatibles con la causa principal de la muerte. Dos de las fracturas que presentan hundimiento tienen una forma y dimensiones similares, lo que sugiere que fueron causadas por un instrumento contundente, probablemente un martillo. Informe de autopsia 11 de febrero de 1999. Aún llevaban los martillos manchados de sangre en las manos cuando salieron de la habitación y le dijeron a Margarita: «Ya está». Ella no sabía si todo había sucedido rápido o lento. Había perdido por completo la noción del tiempo. Ni siquiera estaba segura de si estaba despierta o si aquella escena, los dos jóvenes con los martillos ensangrentados, era producto de un sueño. Pero no, la sangre era real, tan real como su hija Belén, que seguía durmiendo plácidamente en su habitación, ajena a la tragedia que acababa de ocurrir. ¿Ya está? ¿Estás seguro?, preguntó Margarita con la voz temblorosa. Sí, ya está. Será mejor que despiertes a Belén y os vayáis a la casa de tu padre. Nosotros nos encargamos de todo. Déjanos las bolsas y la cinta y vete de aquí». Margarita respiró hondo y se armó de valor para asomarse a la habitación donde hasta hacía unos minutos su marido Juan había estado durmiendo. Ahora ya no dormía. Estaba muerto, con el cráneo destrozado por los martillazos. Las sábanas, la almohada, las paredes, todo estaba salpicado de sangre. A Margarita le flaquearon las piernas al ver la escena. «Vamos, lárgate. Mañana volveremos y nos deshacemos de esto», le dijeron los jóvenes. «¿Pero cómo vamos a dejarlo ahí? Tenemos que sacarlo», balbuceó Margarita. «¿Ahora? Está amaneciendo. Cualquiera podría vernos y estamos todos demasiado nerviosos. ¿Quieres que tu hija nos vea cargando con el cadáver de su padre? Ya volveremos a por él. Por ahora, lo envolvemos en las bolsas y lo dejamos aquí». No hay más que hablar. El chico que estaba frente a ella era más joven que su propio hijo, pero hablaba con una seguridad que impresionaba, la misma seguridad con la que unos días atrás había aceptado su propuesta cuando ella le preguntó si conocía a alguien que pudiera solucionar su problema con Juan.
Parecía que llevaba toda la vida dedicándose a eso, como si los asesinatos fueran parte de su rutina. Margarita, aunque nerviosa, decidió seguir sus instrucciones. A las 7 de la mañana despertó a su hija Belén y ambas se dirigieron a la casa del abuelo, donde su hijo Juan Alberto había pasado la noche. Llamó a su compañera de trabajo, María Jesús, y le pidió que cubriera su turno en el hotel. Tenía un asunto personal urgente que resolver, dijo. Margarita pasó el día con sus dos hijos. Era la Semana Blanca, así que no había clases. Por la mañana los tres estuvieron en la casa del abuelo. Almorzaron en el Kentucky Fried Chicken de la Rambla Méndez Núñez y después Juan Alberto y Belén se fueron cada uno con sus amigos. Margarita les advirtió: «No vayáis a casa. Las cosas con papá están muy mal y prefiero que no nos vea. Dormiremos en casa del abuelo». Cuando se quedó sola, Margarita hizo una llamada telefónica. Su voz era fría y decidida. «Mañana a las 9:30 de la mañana». El miércoles 10 de febrero, Margarita se reunió con los otros dos acusados para sacar el cadáver. Para ello, subieron desde el garaje en un ascensor con un carrito de la compra de Mercadona, que introdujeron en la casa. Entre los tres, colocaron el cadáver dentro del carrito. Volvieron a tomar el ascensor y bajaron al garaje, donde lo metieron en el maletero de un Seat Córdoba azul, propiedad de la familia. Margarita entró en la habitación donde había ocurrido todo. La colcha, la manta, las sábanas, la almohada, el edredón. Casi sin mirar, lo metió todo en bolsas de basura. Notó que junto a la cama estaban los zapatos, la camisa y los pantalones que su marido había llevado puestos en sus últimas horas de vida. También los guardó en bolsas, que luego tiró en varios contenedores cerca de su casa. Cuando regresó a la habitación, se dio cuenta de que aún no había terminado. Tomó un cepillo de dientes y comenzó a frotar las paredes y el suelo. La sangre se había secado y era difícil de eliminar. En cuanto al colchón, decidió esperar a que anocheciera para deshacerse de él. Con la habitación limpia, ella y sus hijos podrían volver a casa y tratar de olvidar lo ocurrido. Pero Margarita sabía que por mucho que limpiara, aquel acto dejaría una mancha imborrable en su vida y en la de sus hijos. Sin embargo, en ese momento lo único que importaba era seguir adelante con el plan. Todo estaba en marcha y no había vuelta atrás. Una llamada telefónica interrumpió los pensamientos de Margarita, recordándole que aquella pesadilla era real. Había encargado un trabajo y ahora había que pagarlo. Hasta ese momento los dos jóvenes solo habían recibido 100.000 pesetas por adelantado y otras 60.000 que Margarita les había entregado la última vez que se vieron. Aquella llamada era un recordatorio de que la deuda pendiente era mucho mayor. La voz al otro lado de la línea era fría y amenazante, con la misma seguridad de siempre. «Recuerda que nos debes 6 millones. Si no pagas, ya sabes lo que les puede pasar a tus hijos. Paga y hazlo rápido». «Pero necesito unos días para conseguir ese dinero», balbuceó Margarita, intentando ganar tiempo. «No hay tiempo. Paga rápido o tus hijos acabarán como tu marido». Era viernes 12 de febrero. Juan Galán había sido asesinado en la madrugada del martes 9 y su cuerpo aún permanecía en una cámara del depósito de Alicante a la espera de ser identificado. Mientras tanto, la policía revisaba las denuncias por desaparición presentadas en la provincia en los últimos días. Margarita, por su parte, se enfrentaba a una deuda de 6 millones de pesetas que no tenía. Sin embargo, creía haber encontrado una solución. «Papá, necesito tu ayuda. Juan se fue de casa el martes y no ha vuelto. No sé nada de él. Ni siquiera ha aparecido por su trabajo. Nunca había estado tanto tiempo fuera. Tienes que venir a Alicante». Manuel Jimeno, de 70 años, estaba acostumbrado a los problemas conyugales de su hija. No era la primera vez que su yerno desaparecía por unos días, aunque nunca había estado tanto tiempo fuera. Pero esta vez, Margarita parecía realmente angustiada. Sin pensarlo dos veces, Manuel tomó un autobús a la mañana siguiente y llegó a Alicante unas horas después, un trayecto que solía hacer en verano junto a su esposa para disfrutar de las vacaciones en la costa. Margarita siguió con su plan. Le contó a su padre que había recibido varias llamadas en las que exigían 6 millones de pesetas a cambio de la seguridad de sus hijos. «Creo que Juan está detrás de esto, papá. Nos ha abandonado y ahora quiere arruinarnos. Si es así, debes denunciarlo a la policía. Tienes que contarles que Juan ha desaparecido y que te está chantajeando».
No, no puedo ir a la policía. Me han dicho que si lo hago harán daño a los niños. Papá, tú tienes ese dinero, por favor, consíguelo y nos olvidamos de todo. El lunes 15 de febrero, Margarita y su padre acudieron a una oficina del BBVA, cerca de la casa de Manuel. Le explicaron al director que necesitaban un crédito personal de 6 millones de pesetas para hacer frente a unos pagos urgentes y para arreglar la casa que Margarita y su marido acababan de comprar. El director revisó la solvencia de Manuel y le aseguró que no habría problemas, pero sugirió que en la solicitud del crédito figuraran también Margarita y su marido. Ella se negó rotundamente. No, no puede enterarse, es imposible. En ese caso, lo mejor es que su padre retire el dinero de los fondos de inversión que tiene en una sucursal de Salamanca. En 3 días podrían tener el dinero aquí. Manuel regresó a Salamanca al día siguiente para agilizar los trámites bancarios y volvió a Alicante el miércoles. Según le había dicho Margarita, los extorsionadores pasarían por la casa a las 11 de la mañana del jueves para cobrar el dinero. Margarita esperaba que con el pago todo terminaría, pero la realidad era que su pesadilla estaba lejos de acabar. Manuel Gimeno se presentó en la sucursal del BBVA en la calle Maestro Alonso temprano el jueves. Su objetivo era retirar 3 millones de pesetas, casi la totalidad de sus ahorros, para cumplir con una exigencia de pago bajo amenazas de muerte hacia su hija y nietos. Sin embargo, antes de concretar la transacción, decidió confiar en el director del banco y revelarle la situación. Según consta en las diligencias 5305 del Grupo de Homicidio de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante, el director informó de inmediato a las autoridades, quienes actuaron con rapidez. Margarita, la hija de Manuel, creía haber encontrado una solución parcial al entregar los 3 millones de pesetas y prometer el resto en unas semanas. Antes de las 11:30 llegó a su casa, donde su padre debía estar esperándola con el dinero para llevarlo a un bar en la zona de Los Ángeles. Sin embargo, al llegar, se encontró no solo con su padre, sino también con agentes de policía. «Son policías, les he contado lo que pasa y nos van a ayudar, hija», le explicó Manuel. «Señora, vamos a esperar a que esa gente llame y controlaremos la entrega del dinero. No se preocupe, que nadie va a hacerle daño ni a usted ni a sus hijos», aseguró uno de los agentes. El tiempo transcurría lentamente para Margarita, quien a pesar de la espera sabía que nadie iba a llamar. Tras una hora, los policías decidieron tomar la iniciativa, sospechando que algo no encajaba en la versión que les habían dado. «Vuelva a su trabajo, la seguiremos por si la abordan durante el camino», le indicaron. Margarita regresó al Hotel Miocid, donde trabajaba como limpiadora, sin incidentes. Horas más tarde, los agentes se presentaron en su lugar de trabajo para interrogarla sobre la desaparición de su marido, Juan Galán. «No lo veo desde la madrugada del día 9 y en su trabajo tampoco saben nada de él desde entonces», confesó Margarita. «¿Y por qué no ha presentado denuncia? Ha pasado más de una semana, ¿le ha podido ocurrir algo malo?», preguntó uno de los policías. «Nos llevábamos muy mal, habíamos empezado los trámites para separarnos y seguro que no le ha pasado nada. Él está detrás de los que me están amenazando y pidiendo dinero», respondió Margarita. Los agentes le pidieron detalles sobre la apariencia de Juan y su vestimenta el día de su desaparición. Margarita describió que llevaba calcetines negros, pantalón vaquero y una camisa de cuadros. También mencionó que llevaba un reloj Casio de pulsera de plástico, que ella misma le había comprado meses atrás. Esta información resultó crucial, ya que el jefe de homicidios relacionó la descripción con el cadáver calcinado encontrado en Villafranqueza. «¿Recuerda dónde lo compró? ¿Nos podría acompañar hasta allí?», preguntaron los agentes. Ese mismo día, Margarita acompañó a los policías a la relojería Campoamor, donde el dueño reconoció el modelo de reloj que le había vendido. Al comparar las inscripciones de la caja del reloj con las encontradas en los restos calcinados, se confirmó la identidad del cadáver como la de Juan Galán, un electricista de 42 años. Aunque la prueba de ADN confirmaría oficialmente la identificación, los agentes ya estaban convencidos de que se trataba de él. Sin embargo, decidieron no revelar esta información a Margarita, quien parecía ocultar algo. El 19 de febrero, Margarita acudió a la Brigada de Policía Judicial de Alicante para ampliar su declaración. Reveló que su esposo le era infiel, que tenía una amante llamada Juana y que no era la primera vez que desaparecía.
Además, sugirió que su marido estaba detrás de las amenazas y exigencia de dinero. También proporcionó detalles sobre Juana, describiéndola como una mujer de unos 26 o 27 años, alta, morena, de pelo largo y oscuro con pinta de gitana y casada con un hombre llamado José, quien trabajaba como vigilante jurado. Esta información puso a la policía sobre la pista de alguien que podría tener motivos para deshacerse de Juan. Los investigadores ya tenían antecedentes sobre Juana. Esa misma mañana, tras desplazarse al barrio donde vivían Margarita y su marido, descubrieron que Juan tenía fama de conquistador. Según los vecinos, había tenido varios amantes y recientemente mantenía una relación con una mujer casada del barrio, cuyo marido trabajaba como vigilante de seguridad. Los agentes lograron identificar a Juana y a su esposo José y descubrieron que desde la desaparición de Juan Galán, José se había mudado a casa de sus padres en la pedanía de Villafranqueza, cerca del lugar donde se encontró el cadáver calcinado. Los investigadores tenían un móvil claro, los celos. Además contaban con un sospechoso que conocía bien la zona donde apareció el cuerpo de Juan. Las primeras pesquisas sobre José arrojaron datos interesantes. Sus superiores habían notado un cambio en su comportamiento, llegaba al trabajo con un aspecto descuidado y parecía estar sumido en una profunda preocupación. Los teléfonos de José fueron intervenidos rápidamente, pero el jefe de homicidios no descartó otras líneas de investigación. Ordenó a su equipo que indagara en el entorno más cercano de Margarita y Juan. Las entrevistas con los compañeros de trabajo de Juan revelaron detalles cruciales. Aunque lo describían como una persona responsable en su trabajo, también confirmaron que tenía un amante. Por otro lado, las pesquisas en el Hotel Miocid, donde trabajaba Margarita, mostraron que los días 9 y 10 de febrero no había acudido a su puesto. Según consta en las diligencias 5305 del grupo de homicidios, el día 9 su compañera María Jesús cubrió su turno y el día 10 Margarita llamó para justificar su ausencia alegando que su hijo estaba enfermo. Margarita se sentía cada vez más acorralada. Sabía que la policía estaba investigando la desaparición de su marido, pero también tenía que lidiar con la presión de los supuestos extorsionadores, a quienes debía dinero. Además, no podía seguir mintiendo a su padre y a sus hijos. El 24 de febrero, mientras regresaba a casa con su padre después de cobrar la nómina de Juan, se encontró con una sorpresa. Su hijo, Juan Alberto, estaba en casa acompañado por varios policías. El jefe de homicidios, un veterano con un olfato infalible, decidió presionar a Margarita. Había descubierto que no había ido a trabajar los días claves de la desaparición de su marido, y su hijo, con ciertas dificultades cognitivas, confesó que no había estado enfermo en esos días, contradiciendo la versión de Margarita. Margarita, queremos registrar tu casa por si encontramos algo que nos ayude a localizar a Juan. ¿Nos das tu autorización o le pedimos al juez un mandamiento?, preguntó uno de los agentes. Margarita, visiblemente nerviosa, balbuceaba sin poder articular una respuesta clara. Fue su padre, Manuel Jimeno, quien intervino. No hay ningún problema, pueden registrar la casa, dijo con firmeza. La tensión en la habitación era palpable. Margarita sabía que el final estaba cerca, pero no podía hacer nada para evitarlo. Los agentes comenzaron el registro, mientras ella intentaba mantener la compostura, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El registro en el domicilio de Margarita Jimeno arrojó evidencias contundentes. En el dormitorio, los agentes encontraron una funda de colchón con manchas y restregones, así como una caja de herramientas que contenía un martillo tipo zapatero y 3 rollos de cinta aislante. Además, notaron la ausencia de una cortina cuya tela coincidía con un fragmento encontrado junto al cadáver de Juan Galán. Bajo la ventana se observaron restregones que habían dañado el dibujo de la pared, incluyendo el gotelé. Estas pruebas apuntaban a un escenario violento en esa misma habitación. El jefe de homicidios, consciente de que Margarita estaba al borde del colapso, decidió presionarla con las evidencias encontradas. Le mostró el trozo de cortina sin revelar su origen, y ella confirmó que era igual a las que tenía en casa. Luego señaló las irregularidades en el colchón, la pintura de la pared y el martillo, preguntándole directamente qué había ocurrido. Margarita,
¿Por qué hay un colchón nuevo con su funda y el otro no tiene funda y está lleno de manchas? ¿Y la pintura? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué has estado frotando en la pared de debajo de la ventana? Si hasta te has cargado el gotelé. Venga, ¿qué ha pasado?, insistió el jefe de homicidios. Margarita, temblando y al borde de las lágrimas, apenas podía hablar. Su padre, presente en la escena, esperaba una explicación que nunca llegó. Los agentes, sabiendo que estaba a punto de confesar, continuaron presionándola. «Nos vamos a llevar este martillo, Margarita, a ver si tiene algún resto de sangre», dijo uno de los policías. Finalmente, Margarita no pudo soportar más la presión y estalló. «Todo es mentira, todo lo que he contado hasta ahora es mentira, no puedo más, no lo soporto más». «Venga, cuéntanos qué ha pasado, tranquilízate y cuéntalo», le pidió el jefe de homicidios. Con la voz entrecortada, Margarita relató lo sucedido aquella noche en la habitación donde se encontraban. «Fueron 2 chicos, lo mataron ellos aquí mismo, en esta habitación. Juan estaba durmiendo ahí, en la cama que está cerca de la ventana». «¿2 chicos? ¿Y tú no hiciste nada? Venga, Margarita, cuéntanos la verdad de una vez», insistió el policía. Margarita, abrumada por la culpa y el miedo, confesó. «Lo juro, fueron ellos. Yo se lo pedí, no podía más. Juan me pegaba, me engañaba, pegaba a mis hijos, no nos daba dinero, necesitaba una solución. Se lo propuse y él me dijo que sí, que por 6 millones lo haría. Para eso quería el dinero. Tenía que pagarles». «¿Quiénes son? ¿Cómo los conociste?», preguntó el jefe de homicidios. «Son compañeros de instituto de mi hijo. Me ayudaron en Navidad a hacer la mudanza a este piso. El primero con el que hablé se llama Moe, el otro se llama Fran». «Los apellidos, Margarita, dinos los apellidos», exigió el policía. «No lo sé, se lo juro, no lo sé. Sé que andan por los bares de la zona de Los Ángeles y que en la mudanza les ayudó un chaval que también era del instituto. Ahora está haciendo la mili en Santa Cruz de Tenerife». La confesión de Margarita marcó un punto de inflexión en la investigación. Los agentes ahora tenían nombres y pistas concretas para seguir, aunque Margarita insistía en no conocer los apellidos de los implicados. El caso, que había comenzado con una desaparición y una extorsión, se transformaba en un complejo entramado de violencia doméstica, celos y un crimen premeditado. Los funcionarios de homicidios actuaron con rapidez y eficacia. Tras la confesión de Margarita, contactaron con sus colegas en Tenerife, quienes localizaron en el cuartel de Olla Fría a Rodrigo Gómez, un joven que había participado en la mudanza de la casa de Juan Alberto Galán, el hijo de Margarita. Rodrigo proporcionó los nombres completos de los 2 compañeros de instituto involucrados: Francisco Leonardo García Moreno, Fran, de 20 años, y Moisés Macía Vega, Moe, de 19 años. «¿Son estos, Margarita?», preguntaron los agentes, mostrándole las fichas del DNI de los jóvenes. «Sí, este es Moe, con el que siempre he hablado. Al otro, a Fran, solo lo vi el día en que mataron a Juan», respondió Margarita. 6 horas después de la confesión de Margarita, la policía detuvo a Moe y a Fran en un bar de la Gran Vía de Alicante. Moe mantuvo una actitud impasible durante las 72 horas que permaneció en custodia, negándose a cooperar. Fran, por el contrario, se derrumbó emocionalmente. Los agentes lo dejaron madurar durante 48 horas antes de tomarle declaración el 26 de febrero de 1999. En su declaración, Fran relató con detalle lo sucedido. Hace unos 2 meses, Margarita se puso en contacto con Moe, diciéndole que su marido, Juan Galán, no la dejaba vivir y que con su carácter le estaba haciendo la vida imposible. Le propuso a Moe que matara a su marido y lo hiciera desaparecer a cambio de todo el dinero que pudiera pedir. Posteriormente, Moe se puso en contacto conmigo y me propuso que le ayudara a cumplir el encargo que Margarita le había solicitado. Moe fue a casa de Margarita y le entregó unas cápsulas blancas y un pequeño bote líquido con la finalidad de producirle a Juan un fuerte sueño. Luego, Moe y yo cogimos un martillo cada uno y nos dirigimos al dormitorio donde Juan estaba durmiendo. Moe se abalanzó sobre Juan y le golpeó en la cabeza fuertemente con el martillo. Al principio pensamos que ya lo habíamos matado, ya que Juan no hizo movimiento alguno. Salimos al pasillo y le dijimos a Margarita que ya estaba hecho. En ese momento escuchamos unos gemidos de Juan. Margarita se asustó mucho y nos dijo muy nerviosa: «¡Hacedlo! ¡Hacedlo!».
Volvimos al dormitorio y vimos que Juan intentaba incorporarse en la cama. Moe le propinó varios martillazos más, mientras yo le decía: «¡Para allá, para allá!». Declaración de Francisco Leonardo García Moreno ante la policía el 26 de febrero de 1999. Con las declaraciones de Margarita y Fran, el caso quedó resuelto policialmente. Ambos relatos coincidían en lo esencial, aunque Moe se negó a declarar ante la policía y posteriormente los dos juicios celebrados negó tajantemente su participación en los hechos. Sin embargo, admitió que Margarita le había propuesto en varias ocasiones que se deshiciera de su marido. Margarita, por su parte, siempre sostuvo que la propuesta criminal se la había hecho únicamente a Moe y que fue él quien llevó la iniciativa en todo momento. Fran, un delincuente de poca monta y politoxicómano, mantuvo su versión inicial a pesar de las amenazas que recibió en prisión, las cuales atribuyó a Moe. Su testimonio, junto con el de Margarita, fue clave para reconstruir los hechos y llevar a cabo el proceso judicial. El caso, que comenzó como una desaparición y una extorsión, terminó revelando un crimen premeditado motivado por años de maltrato y desesperación. El 14 de junio de 2000, el Tribunal del Jurado de Alicante dictó una sentencia que sorprendió a muchos. Margarita Jimeno Hernández fue condenada a 16 años de prisión por el asesinato de su marido, Juan Galán Andrada, mientras que Francisco Leonardo García Moreno, Fran, recibió una condena de 1 año. Moisés Macía Vega, Moe, por su parte, fue absuelto y pudo rehacer su vida, trabajando en una empresa de telefonía. El jurado consideró que Margarita había actuado en solitario, con la ayuda de Fran para deshacerse del cuerpo, pero descartó la participación de Moe, a pesar de las evidencias que lo vinculaban al crimen. La sentencia se basó en la conclusión de que Margarita, desesperada por los maltratos y las infidelidades de su marido, decidió acabar con su vida. Según el fallo, el 8 o 9 de febrero de 1999, Margarita golpeó a Juan en la cabeza con un martillo mientras dormía, causándole la muerte. Luego, con la ayuda de Fran, trasladó el cadáver a un lugar apartado, lo roció con gasolina y lo quemó. Sin embargo, el jurado no encontró pruebas suficientes para condenar a Moe, a pesar de que un empleado de una gasolinera lo identificó como la persona que compró las bolsas de gasolina utilizadas para incinerar el cuerpo. El fallo fue recurrido por el fiscal y la acusación particular, quienes consideraron que el jurado no había tenido en cuenta aspectos claves de la investigación, como la participación de Moe. 9 meses después, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anuló la sentencia, declarando la nulidad del juicio y ordenando su repetición. El tribunal criticó la falta de motivación en el veredicto, señalando que no se explicó por qué se aceptaron unas declaraciones y se rechazaron otras, ni por qué se excluyó a Moe de responsabilidad. En el segundo juicio, celebrado tras la anulación, los 3 acusados, Margarita, Fran y Moe, fueron condenados a 23 años de prisión cada uno. Esta vez, el jurado consideró que los 3 habían participado por igual en el asesinato de Juan Galán. Además, se les impuso una indemnización de 90.151,82 euros a favor de los hijos de Margarita y Juan, Juan Alberto y Belén Galán. Durante el proceso, Juan Alberto Galán Jimeno, el hijo de la pareja, declaró sobre el ambiente de violencia que vivía en su hogar, que su padre le pegaba, que le pegaba desde siempre, que la última vez hará 2 meses que le tiró un cenicero en la espalda, que sus padres se llevaban mal y su padre daba voces a su madre, que el declarante vio a su madre alguna vez con hematomas en los brazos, que una vez su madre se intentó separar y no siguió porque su padre la amenazó con que la iba a rajar, enseñándole una foto de una mujer que mataron en un supermercado. Declaración de Juan Alberto Galán Jimeno en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante el 8 de marzo de 1999. Este testimonio reflejaba el clima de terror y desesperación que llevó a Margarita a tomar una decisión extrema. Aunque el segundo juicio reconoció la participación de los 3 acusados, el caso dejó en evidencia las complejidades de la justicia y cómo las decisiones de los jurados pueden ser influenciadas por interpretaciones subjetivas de las pruebas.